La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola, bienvenidos y gracias por escucharos otra vez aquí en Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, su pesquisador de siempre desde la laringe del mormonismo en Ogden, Utah. Hoy tenemos una continuación del episodio anterior. Y estoy con un resfrío, así que me van a tener que disculpar si sueno mal y hago ruidos que tal vez no se deberían escuchar en un podcast. Noticias. Hay un artículo en el New York Times. Salió el 5 de octubre, así que unas 2 semanas. Alto líder mormón reconoce que la iglesia cometió errores. Dice, uno de los principales líderes de la iglesia mormona reconoció el sábado en un discurso ante miembros mundiales de la iglesia que los líderes del pasado habían cometido errores que causaron que algunos mormones que tuvieran dudas, una admisión que equivale a un cambio significativo en el tono de los líderes con respecto a los mormones que cuestionan, desacuerdan o se han ido de la iglesia. Respetamos a aquellos que sinceramente buscan la verdad. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero del máximo órgano del gobierno de la iglesia, la primera presidencia, dijo en el discurso: en el pasado la iglesia excomulgó a destacados académicos e incluso a miembros de bajo perfil que expresaron públicamente dudas sobre su historia o teología, y muchos mormones que han perdido la fe han sido rechazados por sus amigos y familiares. Sin embargo, recientemente, con algunos mormones yendo al internet para compartir sus dudas, los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ahora reclama 15 millones de miembros, se enfrenta a un problema tan grande que ya no lo puede ignorar. Y yo tengo planeado un programa que está basado en un artículo que salió en una revista nacional, no me acuerdo, pero es acerca del historiador Michael Quinn, D. Michael Quinn, que fue comulgado junto con otros 5, como dice acá, 5 académicos por las cosas que escribieron. A ver, nosotros reconocemos abiertamente que en casi 200 años de historia de la Iglesia, junto con una línea ininterrumpida de acontecimientos inspirados, honorables y divinos, han habido algunas cosas dichas y hechas que pudieron hacer que la gente tuviera preguntas. Dijo el señor Uchtdorf, hablando a los 20.000 mormones que se reunieron para la conferencia general semestral número 183 en Salt Lake City. Y millones más lo vieron por televisión y por internet. A ver, el sábado por la tarde, alrededor de 200 mujeres, de acuerdo con el Associated Press, llevaron a cabo una manifestación afuera para protestar que el sacerdocio de la iglesia se confiere sobre los hombres, exigiendo la entrada a la reunión del sacerdocio. Ya hablamos de eso. El señor Uchtdorf, un mormón de Alemania que es considerado por los estudiosos de la iglesia como una influencia potencialmente modernizante, no especificó a qué líderes o a qué errores se refería. A ver. Sin embargo, dijo, para ser perfectamente franco, ha habido momentos en que los miembros o líderes de la iglesia simplemente han cometido errores, puede que hayan dicho o hecho cosas que no están en armonía con nuestros valores, principios o doctrinas. Él dijo que es incorrecto asumir que los mormones que tienen dudas fueron ofendidos, o son perezosos, o pecadores. Dijo que la iglesia honra la libertad de acción personal, que la iglesia y el primer profeta de la iglesia, José Smith, tenían preguntas y buscó respuestas. Y me gusta mucho eso. Para mí, esa es la mejor parte del discurso de Uchtdorf. Lamentablemente, lo único que la gente recuerda es cuando dijo, duden sus dudas antes de dudar la fe. Pero el principal punto del discurso fue esto. Si alguien se va de la iglesia, muchos dicen, es porque tiene ganas de pecar. O porque son vagos, no quieren ir a la iglesia, son muy perezosos, son muy flojos. O alguien lo ofendió, por eso no viene. En realidad mucha gente no va porque ya no cree. Es simplemente eso, ¿no? Es tan simple como eso. Y es insultante realmente cuando uno dice, ya no voy más a la iglesia, y la primera reacción de alguien es, ¿quién te ofendió? O ¿qué hicieron? Es insultante realmente. Porque como si uno fuera tan débil de carácter. A ver.
Él dijo que es incorrecto asumir que los mormones que tienen dudas fueron ofendidos. Yo lo dije, perdón. Scott Gordon, presidente de Fair Mormon, un grupo de defensores de la iglesia, dijo: creo que esta es la declaración más clara realizada en los últimos tiempos de que los líderes de la iglesia han cometido errores en el pasado. Que vengan de un miembro de la primera presidencia, el más alto nivel de liderazgo en la iglesia, hace que sea especialmente poderosa. Y bueno, eso es todo lo que tengo hoy de noticias. Vamos a pasar entonces al tema de hoy, plagio de José Smith. En el último episodio hablamos acerca de lo que los críticos dicen que son las fuentes de inspiración para las obras y revelaciones de José Smith. Yo he escuchado muchas historias, ¿no?, de que José Smith se basó en muchas obras de literatura mundial, y yo lo voy a mencionar más tarde en el podcast, pero yo creo que eso es coincidencia. Mucho de esto, ¿no? Yo creo que él se basó en algunos libros que él tuvo acceso o en comentarios, pero basarse en literatura mundial, yo creo que José Smith, uno, no tenía la capacidad intelectual para copiar estas obras, ¿no?, de tantos libros alrededor del mundo, y dos, no los tenía. O sea, hay muchos dicen, sí, pero el libro ese estaba en la biblioteca. Sí, pero era un granjero, o sea, por más que uno diga que él haya sido preso y todo, yo creo que no haya tenido tanto tiempo de sentarse y leer tantos libros para y decir, mira, esto lo voy a usar en mi libro de Mormón. No sé, yo eso lo dudo mucho, no lo creo tampoco, pero que él se basó en otros libros o en otras creencias para escribir el libro de Mormón, eso ya tiene un poco más sentido. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. A ver. Hoy vamos a expandir un poco de las posibles fuentes para el libro de Mormón, para el libro de Abraham y para la ceremonia del templo. Pero no se preocupen que no hablo de nada específico en la ceremonia del templo, así que no hay peligro de ofender a nadie, por lo menos por ahora. Y si no han visto, hay una serie de televisión en HBO llamada Big Love. No sé si lo han traducido en español, pero así se llama, Big Love. Y creo que en la temporada 3 o 4, una de las esposas múltiples del personaje principal es una familia polígama. Y ella va al templo con la recomendación de la mamá y muestran la ceremonia. No entera, pero muestran bastante. Así que está ahí, ¿no? Está disponible, la gente sabe lo que es. La ceremonia entera sí está disponible en archive.com, archive.com. Pero nosotros, yo sé que este es un tema muy sensible, ¿cómo se dice? Sensitivo. Hay mucha gente que le parece que es una gran falta de respeto hablar de esto, porque uno en el templo dice, ¿no?, que no va a comentar esto y qué sé yo, así que yo no lo voy a comentar, no voy a hablar, pero está disponible si alguien quiere ver de qué se trata. El libro de Mormón. Ok, estas son fuentes, ya hablamos la semana pasada o la vez pasada de fuentes que utilizó José Smith para escribir su libro de Mormón. Acá encontré una más. The Wonders of Nature and Providence Displayed, de Josiah Priest. Si quieren ver cómo se escribe, fíjense en el website, ahí lo tengo. Este fue otro libro que promovió la idea de que los indios americanos eran de ascendencia israelita. Era un libro muy popular, impreso 2 veces en 1825, una vez en Rochester y de nuevo en Albany, Nueva York. Una copia del mismo se encontraba en la biblioteca de la ciudad natal de José Smith en Manchester, Nueva York, a 5 millas de su casa. Y sus registros muestran que se sacó prestado repetidas veces desde 1826 hasta 1828, queriendo decir, ¿no?, que tal vez José Smith leyó este libro. Cuando B.H. Roberts, el historiador de la iglesia y apóstol, revisó este libro, descubrió que resume una variedad de material que estaba disponible antes de 1830. Encontró que citó directamente a unos 40 escritores, la mitad de los cuales son estadounidenses y quienes defienden de un modo u otro que los indios americanos son hijos de Israel. Más de 30 páginas de este libro presentan las pruebas de que los indios de América del Norte son literalmente descendientes de los antiguos hebreos. Lo interesante es que utiliza una frase poco habitual que aparece en el libro de Mormón también. En cuanto a la geografía, se hace referencia a una estrecha lengua de tierra que se interpone entre 2 grandes océanos. Compare esto con el libro de Mormón y construyeron una ciudad grande cerca de la estrecha lengua de tierra, cerca del paraje donde el mar divide la tierra.
Está en Éter 10:20 y también en Alma 22:32. O sea, la cita de Joseph Smith es casi literal del libro The Wonders of Nature. Más tarde en su vida, Joseph Smith demostró una familiaridad con el trabajo de ambos Josiah Priest y Ethan Smith. Ethan Smith, como dijimos, es el que escribió Vista de los Hebreos. En 1842, por ejemplo, citó referencias a una leyenda que los indios no hacía mucho que habían tenido un libro que tenía desde hacía mucho tiempo conservado. No entiendo qué dice eso. Pero después de haber perdido el conocimiento de la lectura, concluyeron que sería dejado de tener utilidad para ellos. Esto lo tengo que escribir de nuevo, un desastre. Ok, básicamente lo que dice es que las culturas de los indios americanos tenían un libro que era muy importante para ellos, pero como perdieron el conocimiento de la lectura, el libro ya no tenía ningún significado y lo enterraron con un jefe indio. Y esa es la clave, ¿no? Que fue enterrado, como el libro de Mormón fue enterrado. José publicó esta cita en 1842 como apoyo adicional para el concepto detrás de su libro de Mormón. Pero a pesar de que esta cita se originó en el libro de Ethan Smith, Vista de los Hebreos, en 1825, José tuvo el cuidado de decir que el origen de su cita fue un libro posterior de Josiah Priest, American Antiquities, el que fue publicado en 1833, y 3 años después de su libro de Mormón apareció. O sea, José dijo, sí, el libro de Mormón dice lo mismo que el libro de Josiah Priest, pero yo ese libro no lo leí hasta después que el libro de Mormón fue escrito. Básicamente es lo que dice. Ok, y eso es Josiah Priest. Shakespeare. Esto es algo que yo escuché cuando estaba ya en Argentina, y no como crítica, sino como defensa. Yo digo, había un manual de instituto, creo, un libro viejo. Y decía, José Smith no le copia a Shakespeare. Y yo decía, ¿de qué se trata esto, no? Pero bueno, esto está de un libro llamado Mormonism, Shadow or Reality. Mormonismo, Sombra o Realidad, de Gerald y Sandra Tanner. Los Tanner son muy famosos acá en Utah porque ellos tienen un ministerio cristiano que está básicamente dedicado a probar que la iglesia mormona... No para probar que la iglesia mormona es falsa, sino para que publica documentos antiguos de la iglesia que contradicen muchas de las cosas que la iglesia enseña. Entonces son como una figura tenebrosa para los mormones, pero han ayudado mucho al avance de la historia mormona. Bueno, el libro de los Tanner dice, el libro de Josiah Priest echa nueva luz sobre la controversia con respecto a una cita de William Shakespeare que se encuentra en el libro de Mormón. Dado que Shakespeare no nació hasta 1564, no podemos esperar que el libro de Mormón cite sus palabras. Escritores antimormones, sin embargo, sienten que han identificado una cita de sus obras. Esta es una declaración de ley a casi 600 años antes de Cristo, de donde ningún viajero puede volver, en 2 Nefi 1:14. Observe qué similar es esto con las palabras de Shakespeare, de cuya frontera ningún viajero regresa. Está en Hamlet, acto 3, escena 1. Ok, sí, es una cita rara, ¿no? Es demasiada coincidencia que José Smith haya escrito exactamente lo mismo que escribió Shakespeare. Es una coincidencia tremenda, ¿no? Pero el apologista mormón Sidney B. Sperry, él escribió muchos libros en los 60, 50, hablando acerca del libro de Mormón, y escribió un libro que se llama Problemas del libro de Mormón, en el que le explica, ¿no? Que en realidad no son problemas. ¿Y de qué se trata? Y esta es una cita de Problemas del libro de Mormón, páginas 123, 24, 28 y 29. José Smith fue acusado por muchos de sus críticos de ser un impostor. Algunos de ellos afirman que cita las palabras de Shakespeare en un pasaje del libro de Mormón. Y de hecho, parece un poco extraño saber que Ley podía citar a Will Shakespeare más de 2140 años antes de que el poeta de Amón naciera. Los mormones no se oponen a que los eruditos se encuentren paralelismos con Shakespeare. Sostenemos que José Smith tradujo el texto nefita del libro de Mormón y que utiliza el mejor vocabulario para este fin.
Si ese vocabulario demostró un conocimiento de las obras de Shakespeare, tanto mejor. Pero sugerimos que sería muy difícil comprobar que José Smith estaba familiarizado con las obras de Shakespeare. Esto es lo que hablamos la semana pasada, de que algunos apologistas dicen que en realidad cuando José Smith tradujo el libro de Mormón, en el Urim y Tumim, o en la piedra, o en el sombrero, o donde sea que se haya fijado, lo que él veía eran las escenas del libro de Mormón, no palabras, y usando esas escenas, él las escribió en su propio vocabulario. Lo cual es un argumento que contradice mucho de lo que sabemos acerca de José Smith y su traducción. Pero es una teoría. Entonces acá Sperry dice, sí, José Smith escribió el libro de Mormón usando su vocabulario basado en lo que él veía en su sombrero, y si utilizó Shakespeare, bueno, mejor, ¿no? Pero él continúa diciendo, para ser justos con los críticos y en previsión de futuras discusiones sobre el problema, queremos llamar la atención sobre una determinada palabra que se utiliza en tantas citas, en citas tanto de Ley como de Shakespeare. La palabra que tenemos en mente es viajero, la que se destaca como pez fuera del agua en lo que se refiere a Ley. Esto nos lleva a la conclusión de que la única palabra que José Smith pudo haber puesto en boca de Ley que provino de Shakespeare, suponiendo que estaba familiarizado con los versos de Hamlet, es viajero. Y esto es porque la cita de donde nadie puede volver está en la Biblia. Entonces dice, bueno, Ley tal vez lo sacó de la Biblia, de donde nadie puede volver. El problema es que la Biblia no dice la palabra viajero. Entonces eso es lo que dice Sperry. Tal vez, si José Smith realmente copió a Shakespeare, no es que copió la cita entera, simplemente copió la palabra viajero. No sé si se entiende, a ver si podemos expandir un poco en esto. El lector se dará cuenta de que, aunque el Dr. Sperry admite que la palabra viajero pudo haber sido puesta en boca de Ley, y que provino de Shakespeare, afirma que sería muy difícil probar que José Smith estaba familiarizado con las obras de Shakespeare, lo cual yo concuerdo. Yo no creo que José Smith haya leído Shakespeare. Tal vez esta haya sido una cita, ¿no? Como yo me acuerdo cuando en Argentina la gente decía citas que venían de la Biblia, que venían de varios libros populares, y que no sabían de dónde aparecían esas citas. La gente las decía y después uno se da cuenta, eso viene de tal y tal libro. Y tal vez esto es algo que la gente decía, que la gente usaba, y José Smith simplemente usó algo que era común en su época. Qué sé yo, esa es una explicación mía, pero realmente dudo que él haya leído o copiado esto de Shakespeare. A ver. Aunque se ha demostrado que las obras de Shakespeare, 10 volúmenes, se vendieron en la librería Wine, en el barrio de José Smith, ahora tenemos una mejor idea de dónde José Smith podía haber encontrado estas palabras. En el examen de Josiah Priest, The Wonders of Nature and Providence Displayed, nos encontramos con una historia que cita las mismas palabras de Shakespeare. Al citar estas palabras, sin embargo, están en el orden equivocado, y esto hace que el final de la cita sea casi idéntica a lo que está en el libro de Mormon. The Wonders of Nature de Josiah Priest, el que mencionamos antes, dice, de donde ningún viajero vuelve. El libro de Mormón dice, de donde ningún viajero puede volver. El lector se da cuenta que similares son las dos citas. Si bien es posible que esto podría ser una coincidencia, existe evidencia adicional que parece demostrar que José Smith utilizó el trabajo de Priest en la redacción del libro de Mormón. Entonces, lo que nos dice aquí es, sí, José Smith cita a Shakespeare, pero no directamente. En realidad, Josiah Priest, en su libro Wonders of Nature, citó a Shakespeare. Y José Smith copió el trabajo de Priest, incluyendo la cita de Shakespeare. La gente de Fair, Mormon, los defensores de la Iglesia, incluye una cita de B. H. Roberts, el historiador apóstol de la Iglesia, señala que el crítico revela que tiene a Ley citando a Shakespeare muchas generaciones antes de que naciera nuestro gran poeta inglés, y se entrega a los sarcasmos con que Campbell y más de una veintena de escritores antimormones se han complacido. Roberts señala que el libro de Job, quien figura en las escrituras judías con las que Ley habría estado ciertamente familiarizado, contiene 2 pasajes que fácilmente podrían haber suministrado tanto a Shakespeare y a Ley
con la idea de que el país de cuya frontera ningún viajero vuelve. En otras palabras, Leigh pudo haber obtenido su idea de la misma fuente de la que Shakespeare obtuvo la inspiración para su expresión. A ver, para clarificar entonces. No es que José Smith copió a Shakespeare, es que Shakespeare copió la Biblia, José Smith copió la Biblia. Lo cual también tiene sentido porque Hamlet es un personaje que está muy familiarizado con la religión, aunque es una religión un poco extraña, una mezcla de protestantismo y catolicismo. Pero para mí esto tiene sentido, pero como dijimos anteriormente, lo único que nos falta es la palabra viajero, que no está en Job. Se observará que el pasaje del libro de Mormón sigue a Job más cercamente de lo que lo hace Shakespeare en el pensamiento y dicción. Esto sí, ya no estoy de acuerdo. No, en realidad la cita de Leigh es mucho más parecida a Shakespeare que a Job. Pero bueno, y esto por la razón sin duda de que Leigh había quedado impresionado con la idea de Job de ir a la tierra de donde no se puede volver. Y José Smith, al estar familiarizado con Job, pero es muy probable que no haya estado familiarizado con Shakespeare, cuando llegó a la parte de la cita de Leigh, lo expresa con la fraseología de Job. Leigh vivió en Judea en el séptimo y sexto siglo antes de Cristo. Él estaba familiarizado con las escrituras hebreas, incluyendo el libro de Job, y cuando salió de Jerusalén para el mundo occidental, su colonia llevó con ellos las mismas escrituras. A través de estas escrituras se familiarizó en hebreo con el trabajo de Job. Déjame solo para que pueda estar tranquilo un poco antes de que vaya a donde no puede volver, donde no se puede volver. También de Job, cuando haya pasado un par de años, entonces yo iré por el camino de donde no volveré. Ok. Entonces esas son las citas de Job que aparentemente Leigh citó. Cuando la propia hora de salida de Leigh de ahí había llegado, impresionado con este pensamiento solemne de Job, lo expresó en hebreo. La frase fue grabada por su hijo Nefi en caracteres egipcios con el que él empleó al hacer sus registros. Obsérvese que hemos rastreado estas ideas de la tierra de donde no volveré en los registros nefitas sin la ayuda de la Biblia en inglés o Shakespeare. Es un argumento, no demasiado convincente, pero es un argumento que tal vez satisfaga haga que muchos estén satisfechos. Ahí está. Esta explicación solo funciona si uno acepta el rol de profeta inspirado de José Smith, por lo tanto es un argumento secular. Este es el otro problema que yo veo con esto. Por ejemplo, este es un ejemplo de un argumento circular. Yo sé que Mario no miente. ¿Cómo sabes que Mario no miente? Porque él me lo dijo. ¿Y cómo sabes que Mario te dijo lo que Mario te dijo es verdad? ¿Por qué Mario no miente? Etcétera. ¿No? Es como cuando la gente dice, la Biblia es la palabra, Dios existe. ¿Cómo sabe que Dios existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabe que la Biblia dice la verdad? Porque Dios la escribió. ¿Y cómo sabe que Dios la escribió? Porque Dios... O sea, es un argumento que nunca sale de sí mismo, un argumento circular. Roberts dice que la cita del libro de Mormón es más parecida a la escritura de Job que a Shakespeare, sin embargo lo opuesto es verdad. Hugh Nibley fue otro defensor de la iglesia muy famoso, profesor de BYU, un poco cáustico en sus comentarios, pero Nibley dice: ningún pasaje en el libro de Mormón ha sido más frecuentemente blanco de ataques que la descripción de Leigh de sí mismo como uno cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba, de donde ningún viajero puede volver. Segundo Nefi 1:14. Este pasaje se ha inspirado descripciones mordaces del libro de Mormón como una masa de citas robadas de Shakespeare y de algunos otros poetas ingleses. Leigh no cita a Hamlet directamente, sin duda, porque él no habla de ese país desconocido donde ningún viajero regresa, sino que simplemente habla de la tumba fría y silenciosa de donde ningún viajero puede volver. Ok, sí, las palabras no son exactas palabra por palabra, pero es muy parecido. Al mencionar la tumba, el anciano elocuente no puede resistir el inevitable apelativo de frío y silencio, o frío y silenciosa, ni el igualmente inevitable nombre que le da al viajero, un dispositivo que, con todo el respecto a Shakespeare, los propios contemporáneos de Leigh hicieron uso constante. Hace mucho tiempo, Frederick Delitzsch escribió una obra clásica sobre ideas antiguas orientales acerca de la muerte y el más allá, y el título apropiado que le dio a su libro fue Das Tierra ohne
Eimker, perdón, no sé leer alemán, pero significa la tierra sin retorno. En la historia del descenso de Ishtar a los infiernos, la mujer va al Ishtar Latari, la tierra sin retorno. Ella visita la casa oscura de la que nadie sale otra vez y se desplaza a lo largo de la carretera en la que no hay vuelta atrás. Un estudio reciente de los nombres sumerios y acadios para el mundo de los muertos alista prominentemente el agujero de la tierra sin retorno, el camino sin vuelta atrás, el camino cuyos cursos nunca vuelven atrás, la tierra lejana, etc. Un fragmento recientemente descubierto habla de la tumba como la casa de Irkalu, donde los que han regresado a la misma no tienen retorno. Un lugar cuyos muertos se echan en el polvo en la dirección de la oscuridad, yendo al lugar donde quienes van a él no tienen retorno. Este es mucho más cercano a la lengua de ley que Shakespeare. Los mismos sentimientos se encuentran en la literatura egipcia, como en el caso de una canción popular que dice: como los dioses de otro tiempo que descansan en sus pirámides, ninguno viene nuevamente de allí que nos pueda decir de su estado, y aquí ninguno puede tomar sus bienes con él, y ninguno que haya ido allí vendrá otra vez. Un texto literario informa que los burladores dicen: la casa de los habitantes de la tierra del oeste es profunda y oscura, no tienen puerta ni ventana, allí el sol nunca se eleva, sino que se encuentra siempre en la oscuridad. O sea, lo que nos está diciendo Nibley acá es que, como esta cita del viajero que nunca regresa, esto es algo que fue usado en egipcio muchísimos años antes de Ley. Por lo tanto, Ley, como él trabajaba en Egipto, estaba familiarizado con el egipcio, es natural que él haya estado familiarizado con esto. Entonces, no es Shakespeare, no es una cita de Shakespeare, sino que es una cita tradicional, de la Biblia, de los antiguos egipcios, etcétera, etcétera. De nuevo, yo realmente dudo que Joseph Smith haya copiado a Shakespeare. Lo más probable es que él haya copiado a Josiah Priest, pero bueno, es algo que nunca vamos a saber, ¿no? Y si uno cree en el libro de Mormon, obviamente no se lo copia a nadie, lo recibe por inspiración. El libro de Abraham. Mucha gente dice que José Smith utilizó fuentes para escribir su libro de Abraham, que no fue realmente inspirado, etcétera, etcétera. El libro de Abraham es tal vez uno de los problemas más grandes en el mormonismo. Básicamente, el problema con el libro de Abraham es que José Smith dijo que él lo copió de los papiros que le compró a un viajero, a un comerciante, un viajante, y él los tradujo por medio de su piedra o lo que fuera. Interpretó las imágenes que habían en el papiro y salió con el libro de Abraham. Ahora los traductores de egipcio, que no existían en la época de José Smith porque no se entendía el egipcio en esa época, pero ahora mucha gente sabe cómo leer egipcio, el antiguo, ¿no?, de los jeroglíficos, y se dan cuenta que lo que José Smith tradujo no tiene nada que ver con lo que está en el libro de Abraham. Muchos defensores dicen, bueno, pero en realidad él simplemente utilizó los papiros como una fuente de inspiración para recibir verdadera escritura. Ok. Pero en realidad José Smith dijo que él tradujo el libro de Abraham y eso era lo que decía. Y sin embargo, no, eso no dice. Entonces hay una controversia muy grande. Los defensores de la iglesia buscan maneras de justificar esto. Pero la realidad es que el libro de Abraham es una de esas cosas que hacen que muchísima gente, cuando se entera de esto, se vayan de la iglesia. Una fuente para el libro de Abraham, dicen, Emanuel Swedenborg. En 1784, un hombre llamado Emanuel Swedenborg escribió sobre sus visiones de la vida futura. Sus enseñanzas fueron muy similares a lo que José Smith afirmó más tarde que recibió como revelación. Por ejemplo, Swedenborg enseñó que hay 3 cielos, los cuales son completamente distintos entre sí. Llamó al más alto el reino celestial.
llamó al más alto reino celestial y afirmó que los habitantes de los tres cielos correspondían al sol, la luna y las estrellas. Estos son directamente paralelos a la visión de José de los grados de gloria que registró en Doctrina y Convenio 76. José Smith mismo declaró que estaba familiarizado con los escritos de Swedenborg. José le dijo a un converso de nombre Edward Hunter que Emanuel Swedenborg tuvo una visión del mundo por venir, pero pereció por la comida diaria. Declaración en 1839 por José Smith a Edward Hunter, un converso de Swedenborgiano que más tarde se convirtió en el obispo presidente de la iglesia. O sea, charlando dijo, sí, ¿tú eras seguidor de Swedenborg? Sí, Swedenborg tuvo visiones que eran verdaderas. Pero después se fue por la senda equivocada. Mientras José claramente no basó toda su teología en Swedenborg, hay varias diferencias importantes, hay similitudes con lo que escribió Swedenborg. En la siguiente tabla se analizan algunas de estas similitudes, y estas tablas son difíciles de leer acá en el programa, pero vamos a intentar. Swedenborg dijo en su libro Cielo e Infierno, capítulo 5, hay tres cielos, el celestial, el espiritual y el natural. Los que están en un cielo inferior no pueden ver a los que están en un cielo superior. Lo que es más, el cielo superior tiene tres divisiones. Esto es muy, muy similar a lo que se enseña en la iglesia. Y de hecho, en Doctrina y Convenio 76, 131.1 dice, hay tres reinos, el celestial, el terrenal y el celestial. Los que están en un reino inferior no pueden ver a los que están en el reino superior. Lo que es más, el reino celestial tiene tres divisiones. O sea, básicamente lo mismo, con diferentes nombres. En su libro Amor Conyugal. En su libro Amor Conyugal, página 20, 21, 54, 55, 155, Swedenborg fue testigo de una ceremonia matrimonial en el cielo, por medio de una visión me imagino, en la que el marido llevaba una túnica de sacerdocio, como los de Aarón, mientras que la mujer estaba vestida como una reina. Además, el matrimonio entre el hombre y la mujer es necesario para heredar el reino más alto. En Doctrina y Convenio 131.2 dice, es doctrina que los matrimonios sud en el templo continúan en los cielos e involucran ropa similar a las descritas por Swedenborg. Además, el matrimonio entre el hombre y la mujer es necesario para heredar el grado más alto del reino celestial. Ok. Cielo e infierno. Este libro, yo le voy a ser sincero, yo no lo leí. Mi esposa lo leyó. Y, o sea, es fácil de conseguir. Pero es algo que tengo que leer, ¿no? En el futuro. Leí Vista de los Hebreos y fue un libro tan horriblemente aburrido que a veces uno tiene que elegir, ¿no? Cómo va a pasar el tiempo. Cielo e infierno, 421-422. Dice, después de morir, las personas entran en un mundo de los espíritus que es casi idéntico a este. Después heredan un grado de gloria dependiendo de cómo vivieron mientras estaban en la carne. Alma 12:24, 34, 32, 34, 40, 21 dice, después de morir, las personas van al mundo de los espíritus, el cual existe en este mundo. Después heredan un grado de gloria dependiendo de cómo vivieron mientras estaban en esta vida y en el mundo de los espíritus. Cielo e infierno, de Swedenborg, página 27 y 35. Existen sociedades de ángeles cuya fundación primaria es permitir la comunicación entre los distintos reinos del cielo. Doctrina y Convenio 76, 86, 88. Ángeles son llamados a ministrar en los reinos más bajos del cielo. Swedenborg recibió su llamado divino el 6 de abril de 1744. Un año después, el 6 de abril de 1745, el Señor se le apareció otra vez. Doctrina y Convenios 21. La Iglesia Sud fue establecida el 6 de abril de 1830. También enseña que Jesús nació el 6 de abril. No sé, este tipo de comparación me parece que son coincidencias nomás. O sea, este tipo de cosas pasa. ¿Cuál es el punto de copiar una fecha? ¿No? ¿Qué significado tiene tan importante? ¿No? Para mí que es medio pavo, pero bueno, es otra coincidencia.
El último juicio, libro de Swedenborg, página 33 al 39, y en su libro La verdadera religión cristiana, página 647. La iglesia establecida por Cristo murió espiritualmente debido a la apostasía y las falsas doctrinas. La iglesia del Señor se reestableció y otra vez actuó como enlace con el cielo. José Smith, History, o Historia, capítulo 1, versículo 16. La iglesia establecida por Cristo murió espiritualmente debido a la apostasía y las falsas doctrinas. La iglesia del Señor fue restaurada por medio de José Smith. Ok. O sea, muy similar, nada más que Swedenborg no dice que él restauró la iglesia. La verdadera religión cristiana de Swedenborg y cielo e infierno. Uno de los más grandes errores de la cristiandad se justifican por la fe. La gente será juzgada por sus acciones también. Lo cual parece obvio para uno que es miembro de la iglesia. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? La fe más las acciones. Pero me parece que hablamos de esto la vez pasada. Esto fue un tema muy divisivo, y todavía es, entre las diferentes sectas cristianas. Algunos piensan que uno se salva solamente por la fe, otros dicen que no, que uno se salva por la fe y las acciones. La gracia, eso es lo que se llama. Y un amigo mío me explicaba que, en su opinión, esta es la razón por la que muchas sectas cristianas no creen que los mormones son cristianos, es porque dicen que en vez de confiar ciegamente en Jesucristo de que Él nos puede salvar, los mormones tienen muchas ceremonias y rituales y cosas que son más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Me pareció una teoría decente, no sé si concuerdo, pero me pareció bien. Y tal vez en realidad eso es lo que creen estos cristianos. Yo no sé por qué tanto problema admitiendo que los mormones son cristianos, pero es mi ignorancia hablando acá. Pero bueno, en Alma 11, 34 y 37 dice que la fe es inútil sin acciones, la gente será juzgada por sus acciones también. Miren, esto es algo que encontré. Este concepto les parecerá bastante obvio a los que han sido miembros de la iglesia por un tiempo, pero en realidad es tan controversial que se ha descrito como la cuenca que divide el catolicismo del protestantismo, el calvinismo del arminianismo, el liberalismo moderno del conservadurismo. O sea, este es un concepto sumamente importante, y en esto José Smith concuerda con Swedenborg, lo cual es una coincidencia grande también. En su libro Arcana Celestia, volumen 1, Swedenborg dice que las historias del Jardín de Edén son alegorías de nuestro progreso espiritual, y la contraparte sur a esta idea se encuentra en la ceremonia de investidura del templo. Por supuesto, es todo simbólico. ¿Qué dicen los apologistas? Fair. Esto es lo que dice Fair. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, está el tema de las otras fuentes que estaban disponibles para José y Swedenborg. 1 Corintios 15 utiliza tanto las palabras celestial como terrestrial o terrestre para nombrar dos de los tres cielos. José Smith en la sección 76 utiliza ambos términos, pero Swedenborg solo utiliza la palabra celestial. Ya sé que José tomó prestado de Swedenborg o no. Parte de la base de la sección 76 está claramente enraizada en el Nuevo Testamento. Swedenborg no puede ser el origen de la noción de los tres cielos debido a esto. A lo sumo podemos decir que algunas de las expansiones de Swedenborg sobre la idea de la gloria celestial tienen algo en común con las revelaciones recibidas por José Smith. En otras palabras, la idea de los reinos de José tienen más en común con la Biblia que con Swedenborg. Esto es lo que dice la gente de Fair. En cuanto a las similitudes entre José y Swedenborg, Craig Miller, otro defensor de la iglesia, dice, que en realidad no lo conozco: mi conclusión fue que José Smith tenía poca idea de quién era Swedenborg, lo que ya vimos que no es cierto. Él estaba familiarizado con Swedenborg, de acuerdo con la carta que le mandó a este miembro. Pocas personas en su mismo estado económico habían tenido el tiempo para vadear a través de páginas y páginas de los escritos como para encontrar la idea que José Smith sacó de la nada. Ok, es cierto. Yo realmente creo esto. Yo realmente creo que José Smith no tuvo el tiempo de leer.
yo dudo que José Smith haya leído algo que no haya sido más que la Biblia. Pero es tan de dudar que él haya ido y hablado con gente que eran seguidores de Swedenborg y que esta gente le hayan contado a José Smith lo que ellos creían, y así es como José Smith se enteró de estas cosas. Eso me parece mucho más creíble. Después de todo, él se familiarizó, en mi opinión, con Ethan Smith, no a través de los libros de Ethan Smith, sino a través de Oliver Cowdery, que era miembro de la iglesia de Ethan Smith. Continuando, las ideas con las que él estaba familiarizado no eran temas frecuentes de conversación entre los swedenborgianos y no estaban disponibles en el libro El cielo y el infierno. El cielo y el infierno. Con el que podría haber llegado a encontrarse, con excepción de la idea de los tres cielos, etc. Aproximadamente 2/3 de las similitudes únicas no tienen conexión con Swedenborg que yo haya podido encontrar. Los descubrimientos simultáneos no son fenómenos tan raros como se cree. ¿Por qué 2 personas pueden inventar la televisión en diferentes partes del mundo sin encontrarse entre ellos, sin consultarse entre ellos? De alguna manera los seres humanos están conectados. Pero en este sentido, yo creo que Miller está admitiendo de que José Smith inventó la teoría de los 3 cielos, cuando en realidad cualquier miembro firme de la iglesia diría no. José Smith no inventó nada. Él lo que hizo fue recibirlo por medio de revelación, por supuesto. Pero por alguna razón, Craig, acá tratando de defender a José Smith, como que no está diciendo que José Smith inventó esto, al mismo tiempo que Swedenborg inventó la misma cosa. Y esto de que habla Craig tiene sentido y se llama descubrimientos múltiples. Y es tan común que el premio Nobel a veces divide el premio entre distintas personas alrededor del mundo que inventaron o descubrieron la misma cosa al mismo tiempo. Por ejemplo, el descubrimiento del oxígeno y la teoría de la evolución tienen autores múltiples alrededor de la misma época, los cuales no podrían haberse comunicado entre ellos. Hay una lista larguísima de ejemplos en Wikipedia, pero algunos de ellos son la vacuna del polio. Pero para mencionar algunos de ellos son la vacuna del polio, la bomba atómica, el motor de reacción, el cine sonoro. La explicación de Craig es válida, pero es extraño que se trate de dar tantas explicaciones de dónde sacó José Smith su doctrina de los grados de gloria, cuando el mismo Smith dijo que se le comunicó por revelación. Si es cierto, no importa qué diga la Biblia o cualquier otro evangelista, pero es de notar que alguien con quien Smith estaba familiarizado, como podemos ver en la cita que mencioné, tuvo una idea tan similar a una verdad que estaba perdida en la gran apostasía por miles de años. Lo que me quiero decir es, cuando sucedió la apostasía, las verdades del evangelio se perdieron. Y esto fue una de las grandes cosas que se restauraron por medio del discurso del King Follett. Si esto es realmente una revelación tan revolucionaria, entonces ¿cómo puede ser que otros ya lo habían pensado? ¿No? Como Priest. No, ¿cómo se llama? Swedenborg. ¿Cómo lo supo Swedenborg? ¿Por medio de la revelación? Me parece extraño que haya recibido una revelación tan importante. O sea, todos sabemos que en la iglesia se dice que uno recibe el Espíritu y hay gente que ha sido inspirada, pero esta me parece una revelación demasiado grande para alguien que no era un verdadero discípulo de Cristo, bla, bla, bla. Ok. Ya estamos hablando demasiado. Ceremonias del templo. Muchos dicen que José Smith copió la ceremonia del templo de otras fuentes. José Smith recibió su iniciación como aprendiz masón el 15 de marzo de 1842 y recibió el oficio de artesano y su maestría al día siguiente. Él introdujo la ceremonia completa, la cual incluía las señales secretas, los símbolos, las contraseñas y las sanciones, solo 7 semanas después, el 4 de mayo de 1842. Y esto está en History of the Church, volumen 5, páginas 1 y 2. La evidencia más clara de la influencia masónica en la ceremonia en el templo Nauvoo es una comparación de los textos. Pero vamos a volver un poco más para atrás.
Mucha gente arguye, incluyendo miembros de la iglesia, que la ceremonia del templo fue sacada directamente de la ceremonia masona. Tenemos que pensar qué son los masones, y esto es algo que yo nunca supe bien, nunca entendí bien. Los masones son no es una religión, es un grupo secreto de hombres. Y yo sé que los masones hacen muchas obras de caridad, y generalmente los masones son gente rica, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, sabemos que San Martín era masón. Acá en los Estados Unidos casi todos los fundadores de la patria eran masones. Y de hecho, los billetes de $1 y muchos de los símbolos en el Capitolio están llenos de signos masones. Y esto es algo de lo que habla Dan Brown en su novela nueva, creo que es Ángeles la nueva, Inferno, me parece. Me parece que es esa, donde él habla mucho acerca de los símbolos masones en Washington. Y eso era todo. En realidad los masones eran un grupo secreto de hombres y tenían sus ceremonias. Y como era secreto, mucha gente allá en los 1800 estaban muy en contra de ellos porque decían, vaya a saber qué es lo que hacen esos masones cuando se juntan, deben ser satánicos. Y eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Cuando habla de uno de rituales secretos, es satánico. Y eso es mucho de lo que escuché yo que hacen los mormones en el templo. Son rituales satánicos. En realidad no tiene nada que ver. Pero es algo que se cree. Y bueno, realmente sacó José Smith la ceremonia del templo de los rituales masones. Aquí dice, la evidencia más clara de la influencia masónica en la ceremonia en el templo de Nauvoo es una comparación de los textos. 3 elementos del investigador de Nauvoo y su ritual masónico contemporáneo se parecen tanto entre sí que a veces son idénticos. Estos son los símbolos, signos y sanciones. Los que han ido al templo saben a lo que me refiero. No se hizo ningún esfuerzo en la historia temprana de la iglesia para ocultar las similitudes entre los rituales masónicos y la investidura del templo mormón. De hecho, hombres como Ever C. Kimball dijeron que el hermano José dijo que la masonería fue tomada del sacerdocio, pero se ha degenerado con el tiempo. Pero muchas cosas todavía están perfectas. Y eso es algo que me dijo a mí un líder de hombres jóvenes que tuve ahí en Córdoba. Él me dijo que los masones venían de la tribu de Levi, creo. Entonces por eso los rituales masónicos en realidad fueron tomadas de los rituales del templo. Y lo que hizo José Smith fue restaurar el ritual del templo. Entonces no es que José Smith le copió a los masones, sino que los masones le copiaron a la iglesia. Pero pese a las afirmaciones de que la masonería se remonta al templo de Salomón, la verdad es que los ritos de la masonería surgieron alrededor del siglo XIII. La masonería se originó en el Reino Unido como una alianza comercial, aunque incorpora símbolos que datan de diferentes cultos en la antigüedad. La masonería, por lo tanto, viene de una época en que la doctrina mormona asocia con la gran apostasía. Para los mormones, el hecho de que hayan copiado sus ordenanzas más importantes de ritos que surgieron durante la Edad Media presenta un problema. O sea, ¿cómo puede ser que los mormones, que es una restauración de todas las cosas, tengan un ritual que viene de la época de la apostasía? Eso no tiene sentido. Como Mervyn Hogan, un masón mormón, explicó en 1991, poco lugar para la duda puede existir en la mente de un analista objetivo, informado que la investidura del templo mormón y los rituales de la antigua masonería están aparentemente, íntima y definitivamente involucrados. O sea, dice él, es un fiel mormón, pero es un ritual, y dice, por supuesto, es lo mismo, la ceremonia es lo mismo. Una comparación detallada entre la investidura y la masonería demuestra que esto es una verdad incuestionable. Vale la pena tener en cuenta que la investidura realizada en el templo de Kirkland, antes de la iniciación de José en la masonería, no parecía contener ninguno de estos elementos. O sea, el ritual del templo era sumamente diferente. Fue solo después de su inducción que los rituales masónicos encontraron su camino en la dotación realizada en el templo de Nauvoo. Estos signos y señales masónicas son considerados sumamente importantes por la iglesia mormona, ya que se cree que la persona debe
deberá presentar estas señas y símbolos antes de ser admitido en el reino celestial. ¿Qué dicen los apologistas? Han declarado que a pesar de las aparentes similitudes entre el templo Sud y la masonería, el contenido real y el significado de los dos son muy diferentes. Con esto en mente, y reconociendo que de hecho existen paralelos entre algunos elementos de la ceremonia del templo Sud y algunas de las ceremonias de la masonería, he llegado a la conclusión de que en gran medida estos paralelos se producen en la forma y no en el contenido de la ceremonia o en las propias mismas. Esto lo dijo Benjamin Maguire en su libro El mormonismo y el templo. La respuesta es que... déjame arreglar esto rápido. La respuesta es que a los que conocen a ambos, el templo masónico y las ceremonias mormonas, el parecido no es sorprendente en absoluto. No es tan sorprendente como el parecido entre la iglesia que José Smith fundó y las otras iglesias. Pero a pesar de que la iglesia mormona y estas instituciones presentan un paralelo entre ellos, en realidad son totalmente diferentes en formas y significados. O sea, nosotros tomamos sacramento, los católicos toman el sacramento, en forma es parecido, pero el significado es diferente. Ok, eso es lo que dice Hugh Nibley. Estas explicaciones son similares a las que Terrell Givens dijo en una entrevista. Según Givens, profesor en North Carolina, creo, no sé, es un profesor de historia y ha escrito muchos libros de la iglesia. Según Givens, la forma de la ceremonia de investidura no es lo que importa. Lo que realmente importa es el significado del contrato que hacemos con Dios. Para Dios, la forma de las ceremonias es tan poco importante que si hoy en día usáramos la ceremonia de los Boy Scouts en vez de los masones, tendría la misma validez. Para mí esta es una respuesta más aceptable porque Givens no trata de buscar justificaciones rebuscadas para minimizar la conexión entre estas ceremonias, sino que él admite que son iguales y trata de buscar una explicación separada. Un historiador mormón se cree que Michael Quinn reconoce la conexión con la masonería, pero dijo que también hay que considerar la posibilidad de paralelos antiguos que se remontan al templo de Salomón. La iniciación de José Smith como maestro masón en 1842, de hecho, puede haber actuado como un catalizador para que buscara más revelaciones sobre las ceremonias que los masones decían que vinieron del templo de Salomón. Y es posible que la fraseología masónica influyó el desarrollo del vocabulario utilizado para enseñar los elementos sagrados de la investidura de Sud, bla bla bla, aburrido. Ok, lo que nos está diciendo este historiador, aparentemente Quinn, es que José Smith, él recibió como revelación, o algo así, la ceremonia del templo de Salomón, pero otra vez, en vez de utilizar la fraseología, las palabras que utilizaban en Salomón, porque estaban en hebreo, él utilizó la fraseología de los masones, pero en realidad el ritual es estrictamente salomónico. De nuevo, esta explicación, al contrario de Givens, trata de explicar que sí es cierto que hay conexiones entre el templo mormón y las ceremonias masonas, también es cierto que hay conexiones con ceremonias mucho más antiguas, como las egipcias y semitas. El problema es que no incluye ninguna de estas conexiones. Él dice, sí, hay conexiones entre José Smith y el templo de Salomón. ¿Cómo cuáles? No nos dice. Ok. Es decepcionante, ¿no? Explicaciones como estas son decepcionantes. Finalmente se nos dice que José Smith fue un hombre de su tiempo. Y mucho de lo que está en el libro de Mormón y en la doctrina mormona vienen de su época. Son cosas que la gente creía en su época. José nació en un periodo de agitación religiosa y cultural. Había un gran optimismo y experimentación entre la gente de su generación, quienes rechazaron los grilletes de la religión organizada y abandonaron la civilización para forjar nuevas fronteras. Su familia adoptó un enfoque poco ortodoxo e individualista con respecto a la religión. Las experiencias religiosas de José estaban en consonancia con los que muchos afirmaron experimentar durante este tiempo. Por ejemplo, evangelistas inundaron el área donde vivía José, motivando a las personas en ataques renovadores de emoción,
En la época de José, alrededor de la época de José, había una gran renovación de emociones religiosas, diríamos. El país era muy, muy religioso en esa época, incluso más de lo que es ahora. Al punto de que había algo que se llamaba el Burnover District, como el distrito quemado. Y lo que es esto es que muchos pastores iban a un pueblo o a alguna ciudad y no tenían iglesias, entonces se reunían alrededor de una fogata, hacían sus fogatas y dejaban ahí, ¿no? Las cenizas. Y había tantas de estas fogatas que el distrito entero se conoció como el distrito quemado. O sea, José Smith no fue una excepción de su tiempo, era más bien como la regla. A ver, estos años pentecostales, los cuales coincidieron con la adolescencia de José y su temprana juventud, eran los más fértiles en la historia de los Estados Unidos para el surgimiento de profetas. Y acá tenemos una lista de profetas de la época de José. Ejemplos de profetas en el tiempo de José Smith que vivían cerca de su casa. Solamente que vivían cerca de su casa. En 1817, cuando José era un adolescente, o tal vez, sí, era un niño, Isaac Bullard, vestido solo con un cinturón de piel de oso y su barba, reunió a un grupo de seguidores peregrinos en Woodstock, Vermont, media docena de colinas lejos de la antigua granja de los Smith. Consideraba el lavarse como un pecado y defendió el amor y el comunismo libre. Ann Lee afirmó ser el Mesías reencarnado y fundó los Shakers. Se traduce como los tembladores. Lo que incluyó salones comunales en Sodus Bay, a solo 30 millas de Palmyra. Jemima Wilkinson también afirmó ser Cristo y que nunca iba a morir. Ella vivía y tenía muchos seguidores en Jerusalén. Jerusalén es un pueblo a 25 kilómetros de la casa de José. Matthias, algo así como Matías, fue también un profeta de esa época. Caminó alrededor de la ciudad de Nueva York, blandiendo una espada y una regla de 7 pies, gritando que él había venido a redimir al mundo. En el sur de Ohio, Dilks, el dios Leatherwood, también proclamó su divinidad a su congregación. Se sabe muy poco de este hombre Dilks. Y creo que se llamaba el dios de Leatherwood porque había una área llamada Leatherwood. En la misma década que José anunció su misión, William Miller afirmaba que Jesús iba a visitar la Tierra en marzo de 1843 y comenzar su milenio. Él fue seguido por miles de personas. John Humphrey Noyes creía que el milenio había comenzado ya y los planes trazados para una comunidad basada en el comunismo bíblico, el amor libre y la propagación científica. Elias Smith de Vermont, a la edad de 16 años, tuvo una experiencia muy similar a la de José en el bosque cerca de Woodstock, cuando vio al Cordero en el monte de Sion y una gloria brillante en el bosque. Esto está en un libro llamado The Life, Conversion, Preaching, etc. of Elias Smith, que se puede encontrar en el internet fácilmente. José Samuel Thompson también enseñó en la Academia de Palmyra en 1825, había visto a Cristo en un sueño descendiendo del firmamento en un resplandor de brillo superior a 10 veces el brillo del sol meridiano, y le oyó decir: yo te comisiono que vayas y le digas a la humanidad que he venido, y pujar a cada hombre a que cante victoria. Asa Wilde de Amsterdam, Nueva York, habló con la majestad terrible y gloriosa del gran Jehová, y aprendió que cada denominación de cristianos profesantes se había vuelto extremadamente corrupta, que 2/3 de los habitantes del mundo estaban a punto de ser destruidos y el resto iban a ser introducidos al nuevo milenio. Wilde dijo que muchos más el Señor reveló, pero me prohíbe que lo relate de esta manera. Pronto voy a publicar un panfleto barato, mi experiencia religiosa y los viajes en la vida divina. Este relato fue publicado en el Wine Sentinel el 22 de octubre de 1823. Las afirmaciones de José de que había visto a Dios y había recibido numerosas visitas del ángel eran consistentes con extravagantes afirmaciones similares que otros hicieron durante su época,
O sea, como ya dije anteriormente, no fue algo extraño y diferente. Esto es algo que mucha gente había hecho en su época. Por lo tanto, cuando José Smith dijo, he visto a Dios, muchos dijeron, oh, otro más. Esa fue la reacción de muchos, ¿no? Ok, ese es el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando pronto. Y disculpen por la voz de resfrío y todo eso. Pero bueno, gracias de nuevo. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info@pesquisasmormonas.com. También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación, traducción y nunca nos quejamos, por supuesto, por cualquier donación monetaria. El dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web, por el hosting y por los equipos de sonido. De nuevo, muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto.